Okay, today is November 30th, 2014. This is my mom, Miriam Perdomo, and today we're going to record her telling her story about her journey, her path to the United States. We wanted to record it for a lot of years and we never have gotten a chance. So we're going to do it today. And it's going to be in Spanish with an occasional, some Spanglish thrown in, but I will put subtitles so that you all can understand it. Okay. Okay, mami. Okay. Empieza con... Yo nací en Cuba en octubre de 1940. Tengo una hermana, somos dos hermanas y mis padres. En el año 1959 triunfó la revolución en Cuba. Todo el mundo estaba muy contento porque todos creíamos que era lo mejor para Cuba después de estar viviendo una dictadura por 10 años que era Batista. A los pocos meses se empezó a ver que la tal revolución no era tan cubana como Fidel decía, que era una revolución verde como las palmas. La tal revolución era como el melón, verde por fuera y roja por dentro. Entonces, ya para el año 60, había muchos que estábamos en contra del gobierno. No éramos comunistas, nos perseguían. Si uno hablaba algo en público en contra del gobierno, se lo llevaban preso. Había gente que le echaban hasta 30 años por no estar de acuerdo con el gobierno. ¿Y los del vecindario? Sí, en cada cuadra había lo que se llama un comité de defensa de la revolución, y eso era un comunista que vivía en la cuadra o un simpatizante de la revolución, y ese es el que velaba todo lo que pasaba en la cuadra, quién venía a la casa de uno de visita, de dónde venían, qué entraba uno a la casa, qué paquete uno entraba a la casa. En la cuadra donde nosotros vivíamos, casi la mayoría eran en contra de la revolución. Pero entonces había un comerciante que vivía en la cuadra, en la otra cuadra, y ese fue el que tuvo que ser el presidente del comité de la cuadra, porque nosotros en la cuadra todos éramos en contra del gobierno. Tienes que parar un poquito para descansar. No, estoy bien. Entonces, mi papá tenía una finca, era un pequeño propietario, una finca pequeña. En Cuba las medidas eran caballerías, que una caballería son 36 acres. Okay. Y mi papá tenía 6 caballerías, 4 en una finca y 2 en la otra. Se dedicaba a sembrar caña de azúcar, tenía ganado, toros, reses, porque tenía una carnicería donde él criaba el ganado ahí y lo llevaba a la carnicería. Tenía siembras de vegetales, de todo. Un día, en el año 63, él llegó en un jeep que él tenía, llegó a la finca a buscar la leche y a trabajar como todos los días, y se encontró que enfrente, a la entrada de la finca, lo estaban esperando 4 soldados milicianos, entre ellos un muchacho de unos 15 años, 14, 15 años, con armas largas, esperando. Cuando él se bajó y preguntó qué es lo que pasa, sí, dijeron que en el año 63, en octubre de 1963, cuando él llegó a la finca por la mañana a buscar leche, la leche que iba todas las mañanas a buscarla y a trabajar en la finca, se encontró que habían 4 soldados esperándolo con rifles, con armas largas, entre ellos un muchacho de unos 14, 15 años que pertenecía a las milicias. Cuando él bajó, él preguntó qué es lo que pasa,
y dijeron, bueno, su finca está intervenida. Entonces mi papá preguntó, pero eso, ¿por qué? Eso es a mí solo. Y dije, no, es una ley que el comandante hizo anoche. Y nadie sabía de esa ley, ni nada, eso no se habló. Por las mañanas fue que amanecieron todas las fincas intervenidas, las que tenían más de 5 caballerías. Quedaban intervenidas. Mi papá tenía 6, 4 en una y 2 en otra, y caía. Pero en esa intervención no era solo las tierras, ahí quedó el tractor, el ganado, el jeep en que fue, los caballos, todo lo que tenía en la finca. No era nada más que la tierra, como ellos decían, que más que tuviera más de 5 caballerías. Entonces, bueno, no quedó más remedio en mi papá que firmar los papeles que ellos trajeron. Entonces mi papá les dijo, bueno, me puedo llevar unos cuantos pollos para pasar el shock tan grande. Y le dijeron que sí, porque no había prestado resistencia, se había portado muy bien y se podía llevar los pollos que quisiera y un caballo, para que, como que no había llegado en jeep, para poder salir de la finca para la casa que era en la ciudad, que se podía llevar un caballo. Y regresó en un caballo Y a la ciudad. A la casa, regresó en un caballo. Desde esa fecha, bueno, todo quedó ahí intervenido. Ellos, el jeep, venían siempre, se montaba un miliciano y lo manejaba todas las mañanas y lo parqueaba frente a la casa de nosotros, pues como para que viéramos que ellos eran los que se habían quedado con eso. A los menos de 3 semanas, el jeep lo chocaron y lo desbarataron. Ya eso no existió más. En la finca mi papá tenía un toro de raza que era de cría, que se lo había comprado a un ganadero que había comprado ese toro en Texas, y de Texas habían traído el toro. Mi papá compró ese toro para las crías. Bueno, a la semana de haber intervenido en la finca, el toro lo mataron para vender la carne en las carnicerías, que ya las carnicerías estaban intervenidas, algunas. Él se quedó con la carnicería y con dinero cash que teníamos en la casa guardado, pero lo tenía. Y no le intervinieron en ese momento la cuenta del banco. Entonces se quedó con la carnicería, pero como al año de tener la carnicería, él la tuvo que entregar, porque la carne uno tenía que comprar con una tarjeta, y la carne era media libra de carne por persona, una vez a la semana. Entonces uno iba con la tarjeta a la carnicería y al que le tocaba la media libra de carne, y había siempre un miliciano en la carnicería velando si sacaban carne escondida para la casa de nosotros, o si le vendían a un amigo más de la cantidad que decía. Y se pusieron las cosas tan malas que mi papá entregó la carnicería a ellos, porque iba a caer preso. Sabía que era tanto lo que lo estaban chequeando, que iba a caer preso, aunque él no le estaba dando a la gente más de lo que le pertenecía. Sí, sacaba escondido para la casa de nosotros pedazos de carne cuando ya en la noche, cuando ya cerraba la carnicería, pues para nosotros poder comer, la carnicería era de nosotros, sacaba escondido pedazos de carne. Y eso parece que ellos se dieron cuenta, y entonces para evitar caer preso por cualquier cosa de esa, entregó la carnicería. Ahí a él le quedó dinero y compró un camión. Entonces mi cuñado y él trabajaban en el camión, que llevaban comida para los pollos a distintos no factorías, granjas de pollo. Llevaban en el camión eso. Así estuvo desde el año 64 o 65 hasta el 67,
como como a principios del 67 tuvieron un accidente en el camión y el camión estaba todo aplastado por un lado y no se encontraban las piezas, pero en eso nos llegó la salida de Cuba. Estuvimos 15 meses esperando. Fue un día que Fidel, de esos discursos largos que él daba, que se pasaba 5 y 6 horas hablando, una noche de esa, hablando, y dijo, a los que no éramos comunistas nos decían gusanos, éramos gusanos del imperialismo yanqui. Entonces dijo Fidel, y todos los gusanos que no quieran vivir en Cuba, se pueden ir para los Estados Unidos. El presidente Johnson tiene la última palabra. Entonces, que todo el mundo, al otro día, en las calles, todo el mundo, al otro, se decía que se iban. Y era tanta la gente que se iba que yo creo que Cuba se iba a quedar vacía. El presidente Johnson al otro día contestó y dijo que los Estados Unidos abrían los brazos para todos los cubanos que buscaban libertad. Y ahí era donde todo el mundo se quería ir. Cuando el gobierno de Cuba vio que había tanta gente que se quería ir, puso que no se podían ir los muchachos de 14 a 27 años. No podían salir de Cuba. Bueno, puso tenían por ejemplo, mi papá cuando le quitaron la finca, le pagaban $100 al mes, porque como creo que por 10 años una finca que costaba el triple de lo que le estaban pagando, ese dinero había que devolverlo, lo que habían pagado. De todos los meses que le habían pagado. De todo el tiempo que le habían pagado la finca. Todo, muchas trabas para que la gente no se fuera. Entonces, después que nosotros salimos, a nosotros no nos tocó eso, pero después que nosotros salimos, pusieron la ley también que todo el mundo tenía que ir, las mujeres todavía a trabajar al campo, a cortar caña, a recoger maíz, el que había presentado papeles para salir de Cuba. Y entonces, hasta que ellos dijeran que llegaron a la salida, salían primero los que tenían hijos en los Estados Unidos, los que tenían familiares. Nosotros, de que presentamos los papeles a que salimos, fueron 15 meses que tuvimos que esperar porque no teníamos ningún familiar aquí, teníamos amistades, y un pastor amigo fue el que nos reclamó. Entonces, bueno, después de 15 meses tratando de no comprar nada de contrabando, porque si nos cogían con cualquier cosa, perdíamos la salida. Un día, fue un 16 de marzo del 67, como a las 10 de la mañana, llegó el de inmigración, y llegó en motocicleta. Y bueno, cuando nosotros vimos, ya sabíamos que venía para nosotros a hacer un inventario de todo lo que había en la casa. Cuando él llegó, él pasó por la sala y vio el televisor. El televisor estaba roto hacía como un mes y no habían piezas para arreglarlo porque era un televisor americano y no habían piezas para arreglarlo. Y entonces él le dijo a mi papá, ¿y el televisor trabaja? Y mi papá dijo, sí trabaja. Ok, pues, porque si el televisor está roto, hasta que no lo arregláramos, no podíamos salir. Entonces, y no habían piezas, así que eso significaba que íbamos a perder la salida. Y ahí iba habitación por habitación, todo lo que había, haciendo un inventario. Terminó a las 4 de la tarde el inventario de todo lo que teníamos en la casa. Entonces nos dijo que las mujeres podíamos sacar 5 vestidos y un par de zapatos. Los hombres, 3 mudas de ropa y un par de zapatos. Y los niños, todo lo que tuvieran. Entonces, en eso había que entregar el camión arreglado, porque si no, no nos dejaban salir. Entonces mi cuñado salió con el camión. Di quiénes somos nosotros. Porque no has dicho quiénes. Nosotros, mis padres, mi hermana con el esposo y los niños. ¿Cuántos niños? 2 niños. ¿De qué edad? Uno de 3 años y el otro de 4. Okay. De 3 y 4 meses. Y porque mi hermana
y el esposo y los niños vivían en mi casa, ah, para poder todos salir juntos. Ujú. Entonces, así era como nos llegó la salida a todos juntos. Entonces, mi cuñado se fue a un taller que amigos de ellos, de que arreglaban carros. Eso fue por la mañana enseguida. Salió para el taller a arreglar el camión. Y todo el montón de gusanos, amigos de nosotros, ayudaron allí. Y ya a las 3:00 de la tarde ya estaban en el Ministerio del Transporte entregando el camión. Arreglado. Arreglado, el camión arreglado, y entregarlo porque si no, no podíamos salir. De ahí, bueno, él terminó de hacer el inventario a las 4 de la tarde, entonces nos dijo que saliéramos de la casa, que iban a sellar la casa. Entonces salimos de la casa, mi tía vivía al lado, dijeron que a las 11 de la noche teníamos que estar en La Habana. En La Habana quedaba a 3 horas de Colón, donde vivíamos nosotros. Le pusieron un sello a la casa que decía que era propiedad del gobierno. Entonces, bueno, fuimos a casa de los vecinos a bañarnos, y mi papá a entregar el camión y a entregar teníamos las tarjetas de comida, había que entregarlas, y en el banco mi papá había sacado como un año anterior dinero de 2 cuentas de ahorro que habían a nombre de mi hermana y mío, y se habían sacado ese dinero que nunca se gastó, porque cuando llegó la salida, pensando que teníamos que reponerla, él fue y entregó el dinero ese que había sacado, y estaba esperando que le dieran una carta donde la carta decía que ese dinero había sido reintegrado. No un depósito nuevo, sino un reintegro del dinero que había sacado hacía como un año. Entonces, como que tenía que ir a entregar el camión, y él era el responsable de todas las cosas que había que entregar. Tenía un amigo allí en el banco, y él le dijo al amigo: espera la carta que el presidente del banco te va a dar, te la va a dar a ti, para que me la lleves a la casa, y tengo que llevar esa carta conmigo para poder salir. Entonces se fue a entregar el camión, a entregar todas las cosas que teníamos que hacer, y fuimos a casa de unos vecinos, a casa de mi tía, y nos bañamos, nos cambiamos de ropa, y ya teníamos dos carros esperándonos que nos iban a llevar para La Habana, y nos fuimos. Cuando llegamos a La Habana, nos llevaron a un lugar que en una época fue un country club, pero estaba intervenido por el gobierno, y ahí lo ponían a uno, todos los que íbamos a salir de Cuba, nos registraban ahí, y pasamos la noche sentados ahí esperando que nos tocara el turno de nosotros para que revisaran los papeles y nos revisaban todas las ropas. Estaban ahí con miedo. Sí, ahí estábamos con milicianos y soldados con armas, como si nosotros fuéramos criminales. Sí, criminales, en un salón grande así. Entonces, ¿cuánta gente esperaba? Bueno, ahí habíamos porque eran 2 vuelos al día, de 5 días a la semana. Un vuelo llegaba a las 8 de la mañana y el otro a las 10. ¿Y ustedes no sabían en qué vuelo? Nosotros nos iban a poner de las 8 de la mañana porque teníamos niños. Okay. Entonces nos iban a poner en ese vuelo. Pero no sabían qué día. Sí, el día ese, ya que estábamos esperando. Cuando nos fuimos para La Habana y nos metieron en ese lugar que le decían el Laguito, ahí era la noche entera, pero ahí era desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana que nos llevaron, y 5 de la mañana, que nos llevaron en unos autobuses cerrados con soldados con armas para Varadero. ¿Y qué es lo que creían? ¿Por qué estaban con armas? ¿Qué es lo que creían que iban a hacer? Éramos gusanos, y yo no sé qué creían que íbamos a hacer, porque todo el mundo estaba desarmado y todo el mundo callado. Desarmado, y nadie, ¿dónde se iban a escapar? Y con un miedo, porque teníamos miedo a perder la salida. Okay. Bueno, antes de estar ya en ese autobús, estábamos allí en el Laguito, que habíamos cientos de personas allí, y las mujeres dijeron que las mujeres estuvieran sentadas con los niños en las piernas y los hombres de pie. Los hombres estuvieron de pie la noche entera.
Oh. Ya es cuando, yo me acuerdo que mi papá tenía los pies inflamados cuando llegó la mañana de pasarse la noche entera de pie. Entonces cuando nos tocó el turno de nosotros de entregar los papeles y de que nos registraran todos las ropas, nos tocaran todos los dobladillos de los vestidos y registraran lo que llevábamos, para ver si llevábamos joyas, porque las joyas había que dejarlas y las habíamos dejado en el inventario. Ah, cuando el oficial aquel pidió la tarjeta del banco, que mi papá se la entregó, la tarjeta del banco, el hombre dijo, pero aquí, en esta tarjeta, dice que usted reintegró el dinero, pero ¿dónde está la carta del banco? Y allí fue que mi papá se acordó, se dio cuenta que el hombre, a él se le olvidó con la carrera que teníamos que salir de Colón, esperar que el amigo de él le trajera la carta del banco. Entonces, mi papá le dijo al oficial, bueno, le dijo lo que había pasado. Y le digo, yo sé que lo que usted dice tiene razón, que puedo haber sido yo que escribí eso, pero usted puede estar seguro que yo reintegré ese dinero, que la carta, a mí se me olvidó esperar por mi amigo que me la traía, y yo sé, yo sé que usted tiene la razón. Y el tipo, que es un comunista que ni creía en Dios ni nada de eso, pues mi mamá oraba mucho, y mi mamá eso sí se puso de espalda y se puso a orar. Y entonces el hombre agarró todos los papeles de nosotros, las tarjetas del banco y todo, y abrió una gaveta así y le metió un tirón. Dice, roguemos al Señor que lo que usted dice es verdad. Pasen. Oh. Y entonces ahí ya estábamos aprobados ya para salir de allí, y nos montaron en esos autobuses cerrados, como te dije, y nos llevaron para Varadero. Entonces cuando llegamos a Varadero, esperamos, llegaba el avión de aquí de los Estados Unidos, que llegó, se demoró un poquito en llegar porque había mucha neblina y no podía aterrizar. Era el gobierno de los Estados El Unidos gobierno de Estados Unidos mandaba esos aviones, pero ese dinero para pagarle a los aviones era, yo no me acuerdo, ni me acuerdo ya qué compañía de aviación, fue United o fue, no me acuerdo bien. Unas organizaciones de las iglesias eran las que pagaban los pasajes para que uno, para poder salir. El gobierno no pagaba los pasajes de nosotros. porque eran aviones grandes. Aviones grandes, 100 y pico pasajeros. Ok. Yo no me acuerdo si era United o si era uno, no me acuerdo, no me puedo acordar. Entonces eran aerolíneas privadas. Sí, como decir Delta, como, sí. Pero pagadas no por el gobierno, pagadas por organizaciones privadas. Las iglesias. Okay. United World Church Association, la Asociación Mundial de Iglesias. Okay. Ellos eran los que nos pagaban. Entonces lo que pasó fue que el gobierno de los Estados Unidos dio permiso. Autorizó para que entráramos a los Estados Unidos. Como refugiados. Entramos como refugiados. Pero no es que el gobierno mandó aviones para ustedes. No, esos aviones, los pasajes los pagaban las iglesias. Era una caridad que Y cuando llegamos, como a las 9 de la mañana, salimos. Llegó en esos aviones, venía un team médico americano que nos miraban la vista, la garganta, y ya nos pasaban a otro salón, que ya estábamos en manos de los americanos, adentro de Cuba, pero con la gente que habían mandado los Estados Unidos. Entonces ahí pasamos para adentro del avión, y ahí todo el mundo calladito, y cuando el avión hizo así y levantó vuelo, todo el mundo era, tú sabes, aplaudiendo y gritando. Aquello fue que te sentía ya que estabas libre. Entonces fueron 45 minutos de vuelo. Llegamos a Miami. Di la parte que me gusta cuando el avión se fue, que tú has dicho que todo el mundo estaba muy nervioso en el avión.
Sí, y cuando ya el avión estaba ya sobre Cuba, allá que levantó vuelo, todo el mundo empezó a gritar libertad, libertad, libertad. Es que no puedo creer. Dilo. La gente empezó a gritar libertad y viva la libertad y aplaudiendo y gritando. Todo el mundo, tú sabes, ya estábamos libres, estábamos volando sobre Cuba. Entonces llegamos a Miami, 45 minutos de vuelo, y llegamos a Miami y ahí nos llevaron a unas oficinas. Y, primero con todos los papeles, le daban $15 por familia. El gobierno americano le daba a cada uno y a uno todos los papeles ya legales como un refugiado cubano. Habíamos entrado como un refugiado cubano. De ahí había, era como le decían, la Casa de la Libertad, un hotel grande que había. Y ahí nos quedábamos, pues, podían venir amistades a visitarnos, oye, y sacarnos de allí a comer y tú sabes. ¿A ustedes le dieron $15 por persona o por familia? Por familia. Okay. Entonces, para ustedes Acabadito tres de llegar. y a $15 a tía, ajá, y a la familia sí, de ella. Okay. Sí. Entonces, cuando ya estuvimos allí 5 días en la Casa de Libertad, porque mi cuñado sabía de muchas historias, de muchos lugares que el gobierno de Cuba tenía bases militares rusas y dio mucha información a la CIA. Entonces, pero esa es otra historia, que cada cubano tenemos una historia, en cada familia cada uno tiene una historia grande que contar. A los 5 días, entonces salimos para California. ¿Y dónde que estaban esos 5 días? En Miami. ¿Y dónde la dormían? Casa de la Libertad se llamaba, la Casa de la Libertad. ¿Es un hotel? Yo no sé si eso era un club o si era, todavía existe la Casa de la Libertad, que como un monumento yo creo que lo tienen hecho. Oh. Era como un hotel, yo sé que tenían camas de ¿Tenían? literas que dormían, tú sabes, y todo el mundo estaba ahí, daban desayuno y almuerzo y comida. Entonces, a los 5 días nos fuimos para California. ¿Por qué California? Porque ahí estaba el pastor que nos reclamaba a nosotros y la iglesia de ellos nos estaban esperando para... ¿Qué quiere decir que te reclamaba? Sponsor. Okay. Sponsor nosotros. Entonces, ya cuando llegamos a California, por el estado donde iba, el gobierno americano ayudaba a la gente con dinero. Nosotros nunca fuimos, mi papá ni mi cuñado nunca quisieron coger dinero de welfare. Dijeron que no, que lo que ellos querían era trabajo y que ellos no querían dinero de welfare. Y nunca cogimos ni un centavo de welfare. Lo que cogieron fueron los $15 de la familia. Ajá, $30. Acabamos de llegar porque no traíamos nada, sí. No nos dejaron sacar nada. Entonces, a través de la iglesia, enseguida se consiguió trabajo y cada uno encontramos trabajo y empezamos a trabajar. Mi papá... ¿Qué trabajo? ¿Cuáles trabajos? Bueno, en factoría, que sin inglés ni nada. Y mi papá tenía 58 años cuando llegamos de Cuba. Después de haber mucho tiempo que no trabajaba físicamente, porque lo que era dueño, jefe, pero encontró un trabajo en una factoría limpiando las máquinas que hacían algo, una maquinaria, y él limpiaba las maquinarias esas. Pero contento porque tenía su propio trabajo y ahí trabajó desde que tenía 58 años hasta que tuvo 65 que se retiró. Pero nunca cogimos ni un centavo del gobierno. Pero todos trabajaron. Todos trabajaron, todos. Entonces, no, mi mamá no trabajó. Ella cuidaba a los niños de mi hermana. Al principio mi hermana no trabajaba tampoco, ya después fue que ella estaba más grande los niños y empezó a trabajar. Y nada, la libertad, nosotros salimos buscando libertad, no como muchos que salen ahora, que lo que están buscando porque saben que aquí se vive mejor y hay comida, nosotros salimos buscando libertad, porque eso era horrible vivir sin libertad. Y muchas cosas más que se me van de la mente, pero así lo básico de la salida
de Cuba. Fue así. Ahora después se le pregunta a tu papá tuvo otra salida diferente, él salió por España. Él fue como ah, de Cuba para España y estuvo en España 9 meses esperando la visa de residente para entrar a Estados Unidos. Y ya entró con trabajo a Estados Unidos. También, sin coger dinero del gobierno. Y sin venir nada. ilegalmente. Y sin entrar 9 meses, casi 10 meses, esperando Que le dieran entrada. que le dieron entrada a los Estados Unidos, que le acaban de dar residencia y salieron él y la madre con la residencia y se quedó Lloyd, la hermana, con Maday y el esposo en España, trabajando en España, esperando por la residencia de ellos para entrar, y ellos entraron, yo creo que 2 meses más tarde que... Yo no sabía eso. Sí, y nada tú sabes, entraron como residentes. Mi familia y yo entramos como refugiados cubanos. A los 3 años de ser refugiados, aplicamos para la residencia y nos dieron la residencia. Y cuando teníamos 5 años ya aquí, 2 años después de la residencia, aplicamos para... Ciudadanía. Yo apliqué para la ciudadanía y pasé el examen, tomé el examen. Ya nena estaba nacida, tenía unos días de nacida nena, cuando me hice ciudadana. Y mi papá y mi mamá eran residentes, cuando ellos se murieron en California como residentes. Y mi hermana, y el esposo, y los hijos, todos son ciudadanos americanos, esperando lo mismo, no llegando así. Sí. Entonces, bueno, Kiko y Ezequiel fueron nacidos en 5 años. Ellos eran cubanos, pero a los padres hacerse ciudadanos americanos, automáticamente ellos eran menores de edad. Sí. Y se hacían ciudadanos ellos. Ok. Bueno, está buena la historia, el cuento. Está bueno. ¿No? Y para que la guarden, para ustedes, para los nietos, para que y para los que digan que todo el mundo merece estar aquí y que llegar ilegal y que le den la ciudadanía. Yeah. La ciudadanía hay que ganársela. La ciudadanía está buena. No hay que llegar y te la den. Y nunca, y siempre contentos de estar aquí en este país, agradecidos. Mi papá decía que aunque él tenía que trabajar fuerte, él le agradecía al gobierno americano siempre la oportunidad de poder estar en un país. Tú sabes, libertad, y es únicamente el que no conoce la libertad, el que no sabe apreciar lo que es eso. Sí. Únicamente. Exacto, por eso es que hay tantos jóvenes que dependen tanto. Y de todos los países del mundo, es mejor los Estados Unidos, y por algo, todas las embajadas del mundo entero, la gente hace cola para venir para acá, y sin papeles a venir para acá, y criticándolos cuando están aquí, pero todos queriendo estar aquí en los Estados Unidos, porque entre todos los defectos que pueda tener, es el mejor país del mundo, y las libertades que hay. Y las oportunidades. Y las oportunidades. Sí. Okay. Thank you very much. Okay.